Buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a esta clase de trombolíticos. Es un tema eh, que puede relacionarse con los temas de anticoagulación y antiagregación, porque pues obviamente participa en las reacciones que tienen que ver con la anticoagulación, con el sistema de coagulación. Entonces, estos pacientes que tienen condiciones especiales de trombosis, sea arterial o venosa, van a requerir entonces una medida terapéutica eh, adicional para mejorar las condiciones del paciente en el caso de los ataques cerebrovasculares en los que dentro de un periodo de tiempo y con criterios bien establecidos para poder aplicar la trombolisis, el defecto neurológico focal desaparece, mejora la supervivencia y adicionalmente la capacidad de recuperación motora o de déficit neurológico focal. Y en los pacientes con TEM masivo o infarto agudo de miocardio con ST elevado y que están lejos de un sitio donde hagan eh, hemodinamia, pues obviamente favorece mayor sobrevida mientras se le hacen los procedimientos eh, correspondientes para permitir la permeabilidad de las arterias. Esto era la imagen que veíamos el día de ayer sobre el sistema fibrinolítico. En últimas y en forma resumida, nosotros tenemos un sistema de coagulación cuyo producto final es entrelazar los polímeros de fibrina y dejarlo bien fortalecido para que haga un tapón de coágulo efectivo y evitar el sangrado en el paciente. Toda una cantidad de series de factores quedan atrapados o unidos ahí a esa malla, entre las que se encuentra incluso el, el activador del plasminógeno tisular, el inhibidor del factor, el factor activador del plasminógeno tisular, entre otros que favorecen finalmente la transformación en plasmina y por tanto la disolución de esos enlaces de fibrina por esta enzima y que a su vez hay un factor inhibitorio de ese plasminógeno y evita que eso se salga de control y termine en un sangrado potencialmente grave. Ese coágulo disuelto de fibrina termina produciendo lo que se llaman los productos de degradación de fibrina, en español sería PDFs, en inglés FDP. Los productos de degradación de fibrina son todos esos y dentro de ellos hay uno que conocemos muy bien y que en ocasiones lo solicitamos como una prueba diagnóstica que es el DD, que es el dímero D. Entonces, pero estos son otros productos de degradación de la fibrina y que en el contexto clínico de una coagulación intravascular diseminada, estos productos nos ayudan a determinar que el paciente se encuentra en esa condición fisiopatológica. A modo introductorio, y en resumidas cuentas, ¿qué hace un trombolítico? Prácticamente los activadores del plasminógeno favorecen el paso del plasminógeno, que es un enzimógeno funcional, a la forma activa enzimática que es la plasmina. La plasmina entonces degrada también el fibrinógeno, los monómeros de fibrina y la fibrina cruzada, provocando la producción de estos productos de degradación de la fibrina que ya la había montado. Entonces, dentro de ellos están
de importancia clínica que muchas veces se miden, estos, que es el fragmento X de la fibrinogenésis, el dímero D, el DDE. Esto favorece la restauración de la permeabilidad vascular y eso ocurre de una forma casi que inmediata y evita que entonces por la trombosis se necrose y termine con pérdida del tejido. Eso es lo que ocurre en el infarto agudo de miocardio y especialmente cuando hay un ST elevado, significa que hay un tronco, o la arteria descendente anterior está tapada y favorece entonces una necrosis que yo puedo limitarla. En lugar de tener un área de 10 centímetros cuadrados, termino haciendo un área de 1 centímetro cuadrado de necrosis. La gran mayoría de los fibrinolíticos son formas recombinantes de los activadores del plasminógeno. Solamente dos no tienen esta modalidad de producción, que es la estreptoquinasa y la uroquinasa. Varía sobre todo en la vida media, en la selectividad de la fibrina, el uso principal a nivel clínico y obviamente estrategias de infusión e inmunogenicidad. Esta especialmente tiene que ver con la estreptoquinasa, que es la que más inmunogenicidad puede desencadenar. Entonces tenemos varios agentes, la estreptoquinasa, la uroquinasa. Hay uroquinasa recombinante, pero prácticamente lo que ya utilizamos está la estreptoquinasa, la alteplasa, la tenecteplasa como los agentes que más utilizamos. Empecemos con la estreptoquinasa. Esta clase es un poco más dinámica, es mucho más rápido porque son medicamentos eh, únicos, son escasos y lo que nos interesa mucho es quizás en las indicaciones de los fármacos, contraindicaciones y las infusiones, que esos son los que en últimas necesitamos que ustedes lo tengan bien claro cuando se presente el caso. Ustedes pueden ayudar a que el paciente sobreviva y pueda llegar a otro centro de mayor complejidad para poderlo intervenir y favorecer una recuperación mucho más rápida y obviamente salvarle la vida. La estreptoquinasa son productos o es una enzima que provienen de los cultivos de los estreptococos beta hemolíticos, por tanto tiene inmunogenicidad, no tiene actividad en el activador del plasminógeno. Esto es muy importante. Por eso la estreptoquinasa, como les mencionaré, donde haya un coagulito a nivel microvascular, ahí va a actuar y disolverlo. O sea que puede provocar sangrados en cualquier sitio, así lo esté utilizando para un infarto agudo de miocardio. En últimas, lo que voy a ver con el uso de la estreptoquinasa es una combinación con el plasminógeno formando un complejo, favoreciendo entonces el desarrollo de la plasmina. Ese fue el primer trombolítico que se usó para el uso clínico en infarto especialmente. Entonces, lo que les mencionaba, como no tiene actividad sobre el activador del plasminógeno, entonces no es fibrino selectivo y por tanto puede haber una fibrinólisis sistémica. O sea que donde haya trombo, ahí va a actuar, por eso que puede sangrar en cualquier sitio. También produce proteólisis del fibrinógeno, los factores 5 y 8 y proteínas receptoras de las plaquetas, y eso incrementa todavía el riesgo de sangrado por este medicamento. La vida media es de 20 minutos y puede inducir reacción alérgica en el 6% de los pacientes que se le infunde y la anafilaxia el 0.1%.
Yo he visto el efecto de la estreptoquinasa y es algo muy grave. El sangrado es muy riesgoso, puede poner en peligro la vida. Por tanto, hay que tener mucho cuidado al usar este medicamento. Si tengo los recombinantes, tengo menos riesgo de provocar sangrados que con este medicamento y por eso se recomienda en todo momento a los recombinantes eh, del activador de plasminógeno para poder utilizar en la práctica clínica. La uroquinasa, también este sí ya tiene un papel en el activador de plasminógeno. Este viene de cultivos tisulares de mamíferos no humanos y a pesar de tener ya una actividad sobre el activador de plasminógeno, también es no selectivo sobre fibrina e inducir un estado lítico en la que pueda lisar los trombos que haya en cualquier sitio, el sistema nervioso central, tractos digestivos, incluyendo también donde patológicamente se encuentra el trombo. La vida media es de 15 minutos y los usos, pues obviamente en tromboembolismo venoso, infarto agudo de miocardio, entiéndase infarto agudo de miocardio con ST elevado, eso debe quedar claro, solamente es en ST elevado. El uso para trombolisis de catéteres trombosados, generalmente uno introduce a través de los puertos de un catéter venoso central, de un Majorca, se le aplica estos medicamentos y en la punta donde está el trombo termina siendo disuelto. Pero hay que tener mucha precaución para que no vaya a ocasionar sangrados a distancia. Muy bien, entonces ya entramos en la tecnología recombinante, que es ya los propios activadores del plasminógeno tipo tisular. Estos son ya fibrino específicos y a pesar de que sean fibrinos específicos, puede producir un estado lítico de los trombos, pero es mucho menos que, que los otros, aunque el sangrado puede ser similar a la estreptoquinasa y la uroquinasa. La vida media es mucho menor, es de 5 minutos, y los usos están, aparte de los que ya habíamos mencionado, en el ataque cerebrovascular isquémico de menos de 3 horas del inicio. Ellos no requieren monitorización de laboratorio, por lo que son un poquito más predecibles y no hay pruebas específicas para ello. Esto es lo que yo he venido diciendo y repitiendo para que lo tengan muy presente, es que estos sangrados por la trombolisis es porque estos agentes no pueden diferenciar entre un trombo hemostático de un trombo patológico. Y eso es lo que induce el sangrado. Obviamente estos sangrados pueden ser menores y no representan un peligro para la vida, y los que sí. También se puede favorecer la hemorragia intracraneal, pero es mucho menos frecuente, pero es una complicación muy grave y puede comprometer la vida del paciente. Factores que se asocian con estos sangrados es los pacientes añosos, mujeres, raza negra, las presiones arteriales, aunque digan ahí mayor de 140, 100, obviamente el paciente que tiene más de 180, 110 están contraindicados. Un antecedente reciente de ataque cerebrovascular y cuando damos dosis superiores del TPA mayores de 1.5 miligramos kilo y que sea de bajo peso. La terapia fibrinolítica va a cambiar de acuerdo a la condición clínica. Por eso es muy importante conocer la farmacología de estos medicamentos. Estos no tienen antídotos, o sea, si usted está decidido a pasar un fibrinolítico,
usted debe estar preparado que este paciente se le puede complicar de alguna forma, especialmente sangrados. Para pasar un trombolítico, es preferible que el paciente esté en una unidad de cuidados intensivos para una monitorización estricta del paciente, de todas sus constantes, especialmente hemodinámicas y clínicas desde el punto de vista de la presencia o no de sangrados. En el embolismo pulmonar. En el embolismo pulmonar hay que tener unas consideraciones muy importantes propias de la enfermedad, que son los factores de alto riesgo que predicen un pobre pronóstico. Y así de esa forma, yo digo, este paciente tiene o no tiene la posibilidad de beneficiarse de una terapia fibrinolítica. Entonces, el hecho de que sea hipotenso, persistente o choque a pesar de adecuada resucitación, le hace llamar a usted la atención de que pueda requerir trombolisis porque es un paciente que está con un TEP masivo. Hablar de TEP masivo es hablar de aquel paciente que sufre un tromboembolismo pulmonar y provoca una alteración hemodinámica importante. Lo lleva a choque. TEP masivo no es que haya salido muchos trombos y tapen las múltiples ramas de la arteria pulmonar. No. Es la alteración hemodinámica lo que dice que es masivo o submasivo. El nuevo empeoramiento de la función ventricular derecha, y eso lo sabemos por elevación de biomarcadores, que es lo que más tenemos a la mano, especialmente la troponina. El ecocardiograma muchas veces nos dice que hay una dilatación del ventrículo derecho de forma aguda, no hay compensación y hay cambios de presiones dentro de estas cavidades. La realización de tomografías de tórax y estar seguros que no haya otra condición que afecte la función ventricular derecha. Tenemos un sistema para evaluar el impacto del embolismo pulmonar, que es el PESI, pero el PESI es muy extenso, por tanto apareció un sistema simplificado, por eso es el SPESI. Si el SPESI mayor de 0, ya es muy de alto riesgo de un pronóstico empobrecido del embolismo pulmonar. ¿Qué se tiene en cuenta en el sistema simplificado del PESI? La edad, mayor de 80 años, da un punto. Historia de cáncer, de enfermedad pulmonar, un punto. Pulso mayor de 110, un punto. La presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, un punto. La saturación de oxígeno por debajo de 90, un punto. Y por tanto, el bajo riesgo siempre va a ser 0 puntos. Si tiene por encima de 1, o sea, de 1 o más, ya se considera que es de alto riesgo. Impacto del trombo, muchas veces compromete la perfusión en un 70% o más. La presencia de una trombosis venosa profunda de miembros inferiores. Y al hablar de trombosis venosa profunda de miembros inferiores, no es la trombosis que aparece por debajo de la rodilla. Ellos son muy poco probables que hagan embolismo pulmonar y tengan la capacidad de provocar una inestabilidad hemodinámica. Pero aquel paciente que tiene un tromboembolismo venoso que está a nivel proximal, es decir, por encima de la rodilla, ellos sí son los que más tienen riesgo de embolismo pulmonar y obviamente de provocar un embolismo pulmonar masivo. La hipoxemia significativa y o dificultad respiratoria, la taquicardia mayor de 120 latidos por minuto y la presencia de trombos en las cavidades derechas del corazón hace que usted tenga la probabilidad de que tenga un tromboembolismo pulmonar también. Sin embargo, antes de escoger el paciente que voy a trombolizar, debo preguntarme, ¿tiene contraindicaciones para la terapia fibrinolítica en tromboembolismo pulmonar y TEP?
Hay unas contraindicaciones absolutas. Obviamente estamos hablando de hemorragia intracraneal previa, la lesión estructural vascular cerebral conocida, es decir, no tiene una malformación arteriovenosa a nivel cerebral, pues no se puede colocar. Pero puede ser que tenga el paciente una lesión estructural vascular cerebral, pero nosotros no la conocemos, pero nosotros no hacemos tamizaje para ver si tiene o no esta malformación, porque está peligrando la vida del paciente, pero es un riesgo que a veces se toma. Igualmente pasa con las neoplasias intracraneales malignas conocidas, el ataque cerebrovascular en los últimos 3 meses, la disección aórtica sospechada, por eso es el pulso, las diferenciales de presión arterial entre las extremidades y el tipo de dolor nos debe estar asegurando que no tenga una disección aórtica, y como a veces se toma angiotac de tórax, pues muchos de los disecciones podemos detectarlas, pero las disecciones que puedan ocurrir en aorta abdominal no la alcanzamos a evaluar. El sangrado activo y las diátesis hemorrágicas, obviamente. En los últimos 3 meses, un trauma cerrado de cráneo significante o de cara, porque estos pacientes tienen la facilidad de favorecer sangrados con la terapia fibrinolítica. Las relativas es que si yo tengo una de ellas, puede ser que me pueda arriesgar y no va a pasar nada, no más probablemente. Pero si hay varios factores o contraindicaciones relativas, ya se vuelve luego como una contraindicación absoluta para el abuso de la terapia trombolítica. Y entre ellos tenemos la hipertensión crónica severa mal controlada, la hipertensión severa no controlada en el momento de la presentación cuando tenemos presiones de 180, 110 o más. La historia de ACV isquémico más de 3 meses. La reanimación cardiopulmonar traumática o prolongada, o sea, 10 minutos o más. Y la cirugía mayor de menos de 3 semanas anteriores. El sangrado interno reciente, que eso hablamos de menos de un mes. Las funciones vasculares no compresibles, pues si yo hago unos gases arteriales, eso es una arteria compresible. Pero si por alguna razón yo coloqué un catéter venoso central y alcancé a funcionar la arteria subclavia, esa es una arteria que no puedo comprimir, y si le coloco un fibrinolítico va a sangrar por ahí. Un procedimiento invasivo reciente, el embarazo es una contraindicación relativa, pero hay que evaluarlo por un grupo interdisciplinario que evalúe si en verdad la paciente puede requerir la aplicación de estos trombolíticos, porque pues no solamente el efecto de tipo mutagénico, sino más por el sangrado. La úlcera péptica activa, la pericarditis, la edad de más de 75 años, la retinopatía diabética y el uso de anticoagulantes actuales. Son contraindicaciones obviamente relativas y que se deben sopesar riesgo-beneficio. Las indicaciones para la terapia fibrinolítica para el tromboembolismo venoso está la indicación clara, el tromboembolismo pulmonar masivo, es decir, el que está hemodinámicamente inestable. Y está también un potencial indicación, es aquel que tenga una disfunción ventricular derecha, secundario al embolismo pulmonar. Podría tenerse presente como potencial indicación si hay presencia de severa hipoxemia, con embolismo pulmonar, quienes están descompensando, pero aún no llegan a hipotensión, y un trombo muy extenso. Eso hay que evaluarlo con el equipo que más experiencia tenga en ello, y si vale la pena en esas indicaciones hacerlo. Pero absoluto tiene que ser en el tromboembolismo pulmonar masivo. El medicamento de elección en el embolismo
pulmonar, el Alteplasa, y se aplica 100 miligramos IV, se pasa en infusión y se pasa por 2 horas. La Alteplasa, 100 miligramos IV en infusión por 2 horas. Su mecanismo de acción es iniciar la fibrinólisis local, se une a la fibrina del trombo y el plasminógeno que está ahí atrapado lo pasa a plasmina. Su vida media es de 5 minutos y se depura a través de metabolismo hepático. Prácticamente el 80% del medicamento es depurado a los 10 minutos de la infusión. Por eso, después de ese tiempo, prácticamente uno ya está más tranquilo de que los efectos adversos ya habrán pasado el riesgo. Las reacciones adversas, las más frecuentes, es decir, más del 10% a nivel cardiovascular, es la hemorragia intracraneana, o sea que no es despreciable, puede ocurrir, y más del 10% es considerable. Y entre el 1 y el 10% es que puede llevar a un ataque cerebrovascular, la equimosis a nivel de la piel, hemorragia gastrointestinales y la hemorragia del tracto genitourinario. Todo tiene que ver básicamente con sangrados. En el infarto agudo de miocardio con elevación ST es la otra indicación para la trombolisis. Pero aquellos que no pueden ser trasladados a un centro donde le vayan a hacer una arteriografía coronaria inmediata. Es decir, si yo voy a durar más de 2 horas en derivar ese paciente, le debo hacer trombolisis y queda diferida la arteriografía porque se supone que después de la infusión del fibrinolítico, usted va a tener reperfusión del tejido y es lo que se espera. Entonces, hay elementos para confirmar que haya reperfusión exitosa. Entonces, si yo tengo el ST elevado, paciente con angina, pues obviamente es un diagnóstico de infarto agudo de miocardio con ST elevado. Y sin biomarcadores, el paciente debe ser tratado, sea que vaya para arteriografía coronaria o sea que vaya a hacerse trombolisis. Yo puedo colocar terapia fibrinolítica siempre y cuando el paciente no lleve más de 12 horas de haber ocurrido el inicio de los síntomas. Ojo con eso. Por eso es fundamental preguntar cuántas horas lleva del dolor. Porque si el paciente lleva un ST elevado, pero lleva ya 24 horas, pues obviamente ese paciente no se va a beneficiar de fibrinolíticos. Acá hay varios tipos de medicamentos que se pueden utilizar para la terapia de reperfusión con fibrinolíticos, alteplasa, tenesteplasa, estreptoquinasa, reteplasa, pero los que más se utiliza por la facilidad es la tenesteplasa. Es como el que más se utiliza porque es fácil de aplicación, porque es una sola dosis. Solamente debo determinar cuánto pesa el paciente y esa es la dosis que voy a aplicar. Los otros tienen una aplicación en bolo y luego hay otra segunda aplicación o infusión del medicamento. La alteplasa se da un bolo de 15 miligramos y luego se pasa por 30 minutos una dosis de 0,75 miligramos por kilo sin sobrepasar de 50 miligramos en media hora. Y luego se pasa, después de esa media hora, otra infusión, pero a 0,5 miligramos por kilo, pero que no sobrepase los 35 miligramos
y esta vez por 1 hora más. La tenecteplasa, esa es la ventaja que tiene este medicamento, es que solamente debo aplicarlo en un bolo por 5 a 10 segundos de acuerdo al peso. Entonces, por cada 10 kilogramos voy subiendo de a 5 miligramos a partir de 30 miligramos y debajo de 60 kilogramos. Ahí como está especificado la diapositiva. La estreptoquinasa se aplica 1.5 millones de unidades por 30 a 60 minutos. Y la reteplasa, que prácticamente no, la que menos se utiliza, está para 10 unidades por minuto, por 2 minutos, y luego se repite el bolo de 10 unidades, pero esta vez ya por media hora. Pero el más recomendable por la facilidad en esta indicación del infarto agudo de miocardio ST elevado es tenecteplasa. Si no tenemos, pues podemos utilizar alteplasa, que es el otro medicamento que es fácil de aplicar y lo tenemos un poco más disponible. La tenecteplasa tiene el mismo mecanismo de acción, pero a través de mutaciones favorecen una mayor afinidad a la fibrina y mayor resistencia al inhibidor del activador de plasminógeno, el PAI-1. También tiene metabolismo hepático y la vida media tiene un aspecto bifásico. Una inicial de 20 a 24 minutos y otra terminal de 90 a 130 minutos. Por eso, basta con la aplicación de una sola dosis para su efecto terapéutico. Los efectos adversos, como ya sabrán, la mayoría son sangrados, pero en este caso, la tenecteplasa, los más frecuentes son hemorragias y hematomas menores, afortunadamente. Y mucho menos frecuente, pues, los ataques cerebrovasculares, las hemorragias gastrointestinales, hemorragia urinaria, epistaxis, sangrado lárico. En el ataque cerebrovascular isquémico se debe tener unas consideraciones para poder aplicarlo. Porque si no tengo la precaución de tener las indicaciones y las contraindicaciones presentes, puedo yo inducir una hemorragia, una transformación hemorrágica del ataque cerebrovascular, y eso es catastrófico y el paciente puede morir. Primero, que tenga realmente un ataque cerebrovascular isquémico. Ojalá eso lo lea un neurólogo o un neuroradiólogo para poder definir si el paciente está efectivamente estamos ante un paciente con ataque cerebrovascular isquémico. El paciente no debe llevar más de 4.5 horas de iniciado los síntomas como el tiempo máximo. El ideal, 3 horas. Pero hay unas indicaciones o contraindicaciones básicamente para tener presente, y se puede extender 4.5 horas. El déficit neurológico debe ser medible y persistente. Debe tener unos criterios de cumplimiento de elegibilidad. No debe tener hipoglucemia. No debe tener hemorragia intracraneana o una lesión que vaya a desarrollar un sangrado intracraneano, y para eso está la tomografía o a veces la resonancia para poder especificar eso muy bien. Incluso puede ser que yo no tenga la lesión de hemorragia, sino que ya haya un edema vasogénico importante en el cerebro, y eso es un pronóstico sombrío y de alta probabilidad de transformación hemorrágica, incluso dándole anticoagulantes. Debe haber un adecuado control de cifras tensionales, por eso deben estar por debajo de 180 a 110, y si está por encima de eso, primero debe usted controlar las cifras tensionales con nitroprusiato de sodio o con la betaloro. Por eso estos pacientes deben estar en unidades de cuidados intensivos. Se debe tener 2 líneas intravenosas y el peso exacto del paciente. El que se utiliza es la alteplasa. La dosis es 0,9 miligramos por kilo del peso del paciente actual,
y no debe pasar de 90 miligramos. De esa dosis, el 10% se pasa en bolo en 1 minuto y el restante 90% se pasa en infusión en 1 hora. Quiere decir que si yo tengo la dosis de 0,9 miligramos y el paciente pesa 60 kilogramos, eso quiere decir que yo debo pasarle 56 miligramos, de los cuales el 10% de la dosis total la paso en 1 minuto. ¿El 10% cuánto es? 5,6 miligramos. El restante lo paso en 1 hora. ¿Qué debo tener presente a diferencia de aunque los otros están bajo vigilancia? El ataque cerebrovascular usted tiene que estar mucho más pendiente en las 24 horas seguidas de la aplicación de la anteplaza y se debe evaluar signos vitales y el estado neurológico cada 15 minutos en las primeras 2 horas, luego cada 30 minutos por 6 horas y luego cada 60 minutos para completar las 24 horas. Siempre debe mantenerse la presión arterial por debajo de 180-110 en esas 24 horas. No se debe administrar ningún tipo de anticoagulante por al menos las primeras 24 horas. Si el paciente tiene un ataque cerebrovascular y está relacionado con fibrilación auricular, pues obviamente debe esperar un tiempo para poder iniciar la anticoagulación. Y eso muchas veces no lo puede definir el neurólogo. Se debe evitar en las siguientes 24 horas cualquier inserción en líneas arteriales, sondas vesicales y sondas nasogástricas, porque cualquier lesión que se haga va a sangrar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Muy bien. Este es un tema un poquito más complejo que la anticoagulación. Lo van a ver, pero no va a ser tan frecuente. Pero es muy importante que lo sepan porque de acuerdo con el sitio donde vayan a trabajar, pues obviamente van a tener que tener conocimiento de eso. Y esto ya viene preestablecido y lo único que nosotros tenemos que hacer es tenerlo aprendido y saberlo aplicar en qué pacientes. En el ataque cerebrovascular hay varias consideraciones a tener en cuenta. Pero es muy importante el tiempo de la evolución de los síntomas y los criterios de elegibilidad y los criterios de contraindicaciones. El otro aspecto que se debe tener es que este paciente hay que vigilarlo estrictamente por 24 horas más desde el punto de vista neurológico, controlarle las cifras tensionales, etc. ¿Alguna otra cosa más? Doctor, tal vez habla Carlos Quintero, recalcarles lo de la precocidad en la intervención del paciente con enfermedad cerebrovascular. La mayoría de las veces al paciente que hace un infarto de miocardio
pues obviamente la gente le corre porque todo el mundo sospecha el infarto por el dolor y la angustia de la situación y corren para un servicio de emergencias. Entonces, trombolizar a esos pacientes a veces es más fácil desde el punto de vista de la oportunidad porque la precocidad en la consulta es válida. En el paciente con enfermedad cerebrovascular es frecuente que por la mañana el paciente generalmente añoso le dice a los hijos que tiene la lengua como enredada, que siente como la cara torcida, que siente como que el brazo no le responde. Y generalmente se acude a las cosas domésticas. Bueno, papá, tómese un vasito de no sé qué. Y al mediodía, cuando volvamos del trabajo, miramos a ver cómo sigue. Y resulta que a mediodía encuentran al paciente hemiparético, afásico, a veces inconsciente, ha convulsionado, etcétera, etcétera, y se ha perdido un tiempo precioso en la posibilidad de evitarle muerte neuronal. Entonces, el tiempo es oro en materia de cualquier tipo de trombolisis, pero especialmente en la cerebral, en donde la consulta oportuna le evita al paciente secuelas gravísimas e inclusive la muerte. Entonces, hay que ser muy incisivos en que la trombolisis tiene unas ventanas dentro de las cuales hay que actuar para que sea efectiva. Si se sale de ese tiempo, probablemente no hay que intentarla porque son más los riesgos que los beneficios. Sí, estamos de acuerdo y eso nos lleva de pronto a un aspecto muy importante que es la prevención y parte de la prevención es que el médico que está atendiendo a los pacientes generalmente es un médico general en la consulta externa que conoce al paciente hipertenso, diabético con múltiples factores cardiovasculares, se le diga no solamente qué hacer cuando a uno le da un dolor en el pecho, sino qué hacer y a dónde debe correr rápidamente cuando le da un déficit neurológico focal súbito, porque el ataque cerebrovascular solamente se presenta de forma súbita. Eso de una vez toca decirle, si presenta eso, inmediatamente debe ir a un servicio de urgencias a tal parte, porque si se alcanza a destapar esa arteria, podemos salvar ese tejido neuronal y como es el doctor Quintero lo explicó muy bien, mejoramos la calidad de vida del paciente y la sobrevida del paciente. Recuerden, y yo siempre le recalco a los estudiantes cuando rotan conmigo, el ataque cerebrovascular ocasiona la tercera causa de muerte en el mundo. La primera es el ataque, el infarto agudo de miocardio. Entonces, esas enfermedades tienen forma de poderlas revertir siempre y cuando tengamos la posibilidad de enseñarle al paciente qué hacer en esos momentos y no demore, porque muchos de ellos tienen criterios de elegibilidad, pero llegan 2, 3 días después, ya no hay nada que hacer. Muy bien. Entonces, por ahora no es nada más. Yo creo que el doctor Quinteros también nos advirtió que por cuestiones de recomendaciones de la Secretaría de Salud no va a haber presencialidad a partir de hoy mismo, ¿no? Entonces, por favor, tomar todas las medidas de precaución, de lavado de manos, uso de tapabocas. Yo siempre les digo a mis estudiantes que cuando yo salgo con N95, no confío en los tapabocas quirúrgicos porque tienen orificios muy grandes por lo que puede entrar el virus. Estamos en alerta roja en toda el área metropolitana y las UCIs están ocupadas por encima del 90%. Entonces, estaremos ahí pendientes de la forma virtualidad hasta nueva indicación, que parece ser que es hasta el 3 de mayo. Estoy de acuerdo, está de acuerdo, ¿cierto, doctor?
Muy bien, listo. Que tengan buen día. Gracias, doctor. Tienen que terminar la rotación entre hoy y mañana y empezar la nueva el viernes, ¿no? De manera que no es vacaciones. Exactamente.